Vamos a ver ahora el tema de almacenes y la diferencia entre almacenes y ubicaciones. Crearemos un almacén, configuraremos uno. Para ello vamos a inventario, configuración, almacenes. Pero antes, en la información general o en el dashboard, tenemos 3 almacenes y aquí en esta configuración tengo agrupado por almacén. Podríamos ver, por ejemplo, este dashboard agrupado por ejemplo, tipo de operación. Por lo tanto, vamos a configuración, almacenes. Antes de seguir, antes de crear un nuevo almacén, vamos a ver la lógica o la diferencia entre una ubicación. Aquí en configuración tenemos tanto almacenes como ubicaciones. Los conceptos de almacén en Odoo serían una locación física, como un edificio, una bodega, un galpón, etc. Y una ubicación sería una sección dentro de un almacén. Por ejemplo, puede ser una planta. Dentro de una planta puede ser, por ejemplo, un cuarto. Dentro de un cuarto, diferentes estantes. Y cada estante puede tener diferentes niveles. Así, por lo tanto, en nuestro ejemplo tenemos el almacén central con 3 ubicaciones. Por ejemplo, dentro de ubicación A tengo el estante 1, el estante 2. Ubicación B también tengo 2 estantes. Y, por ejemplo, cada estante puede tener diferentes niveles. Como Odoo organiza de manera jerárquica las ubicaciones y los almacenes, en este caso tendríamos el nivel 1 del estante 3, que pertenece a la ubicación A, que la misma pertenece al almacén central. Esta es la manera jerárquica de organizar los almacenes con sus ubicaciones. Vamos a Odoo para ver cómo funciona ahí. Crearemos un nuevo almacén. Podemos crear con el atajo Alt-C o bien haciendo clic en este botón de crear. Vamos a crear un almacén de Victoria. El código le vamos a poner AV. Vamos a guardar por lo pronto. En la configuración hay 3 opciones importantes en caso de las recepciones, o sea, todas las entradas al almacén, en caso de las entregas o las salidas y en caso de la fabricación. En este ejemplo vamos a dejar a un solo paso, luego veremos las operaciones en 2 y en 3 pasos, tanto para las recepciones o entradas de productos como las salidas. Y también en caso de la fabricación dejaremos un solo paso. En caso del reabastecimiento, podríamos dejar chequeada esta opción, comprar para resurtir. La voy a quitar porque voy a poner que el reabastecimiento de este almacén Victoria se realiza desde el almacén central. Voy a guardar. Esta opción quiere decir que todas las compras llegan al almacén central y luego voy a hacer una transferencia interna desde el almacén central al almacén Victoria. Así que lo voy a dejar así. Y le voy a quitar fabricar para reabastecimiento. Entonces me va a quitar esta opción de fabricar. Es decir que este almacén lo vamos a utilizar tan solo para entrega de bienes. Es decir que no podemos comprar ni fabricar en este almacén. Para que veamos el efecto de esta configuración, vamos a almacenes. De aquí puedo cambiar el orden de estas flechitas, donde el dashboard principal tengo 4 almacenes. Aquí mismo también las podía cambiar de orden. Por ejemplo, en la parte superior donde los botones inteligentes tenemos rutas. En este caso, una de las rutas que vamos a ver en otros vídeos, pero rapidito, una de las rutas dice que como se abastece ese almacén Victoria desde el almacén central, esta ruta dice que el primer paso es desde almacén central a una locación en tránsito, esto puede ser por ejemplo un camión, y el segundo paso desde tránsito o del camión al almacén Victoria al stock. Volveré al almacén Victoria. Para ver más información referente a este almacén, vamos a activar el modo desarrollador. Para ello vamos a ajustes. En las opciones generales, en la parte inferior del todo, vamos a activar el modo desarrollador. Con el atajo Control K/bar vamos a almacenes.
almacén Victoria. La cucarachita nos indica el hecho de que tenemos el modo desarrollador activado. Aquí aparece una nueva pestaña, que es tan solo una pestaña de información sobre las ubicaciones, los empaquetados, tipo de recolección, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una información más avanzada que en su momento vamos a ver también. Así, volviendo al dashboard principal de almacenes, aquí tengo 4 almacenes. Aquí mismo, por ejemplo, podía cambiarle de orden y cada almacén tiene sus operaciones específicas. En este caso, por ejemplo, las expediciones, de aquí mismo podía configurar las expediciones y voy a cambiar el nombre a entregas. Listo, guardamos, volvemos al dashboard principal, de modo que, por ejemplo, aquí podía cambiar también el nombre, configuración. Aquí, por ejemplo, podíamos cambiar de nombre y decirle entradas. Cada quien se lo organiza y lo renombra, por ejemplo, a su gusto y según el proceso interno. De aquí mismo, por ejemplo, podía doblar el almacén reforma, también el almacén central, por ejemplo, y también el dropshipping. Supongamos que soy el encargado del almacén Victoria, voy a doblar el resto porque no me interesa otras operaciones que no pertenecen a mi almacén. Aquí, por ejemplo, podía añadir este dashboard a mi tablero. Vamos a poner aquí almacén Victoria. Lo voy a añadir. Y si voy al módulo de tableros, ¡pum! Aquí tengo el dashboard principal y aquí igual podía doblar, por ejemplo, las etapas. Y veo en mi dashboard tan solo la información que me interesa. Volveremos al módulo de inventario. O incluso, por ejemplo, si no quiero que se me vean otros almacenes, puedo filtrar, por ejemplo, que el almacén contiene Victoria, aplicar, y también puedo añadirlo a mis favoritos. Voy a ponerle almacén Victoria y lo voy a configurar usar por defecto. Voy a guardar. Eso quiere decir que como encargado del almacén Victoria, cada vez, por ejemplo, no sé, voy a productos, hago quién sabe qué operación y cuando vuelvo al dashboard principal, tan solo veo mi almacén de este modo. Aunque podía quitar este filtro y luego agrupar, por ejemplo, por almacén, pero cada vez que vengo al dashboard principal voy a ver tan solo el almacén Victoria. Aquí mismo, por ejemplo, podía configurar el almacén, ver la información, configurar algunas cosas aquí. Aquí donde los filtros, por ejemplo, podíamos añadir algún filtro personalizado. Vamos a poner, por ejemplo, tipo de operación contiene, por ejemplo, entradas. Okay, lo voy a aplicar y aquí donde los favoritos voy a guardar y voy a poner entradas. Voy a guardar. Así entonces, relacionadas con este almacén, tenemos diferentes tipos de operaciones que se pueden configurar aquí, tipos de operaciones. Aquí podíamos agrupar, por ejemplo, por almacén, y donde almacén Victoria tenemos 5 tipos de operaciones distintas que las podemos ver aquí, como tarjetitas en modo Kanban. A este nivel, por ejemplo, podíamos cambiar de color a las operaciones. Podíamos cambiarle, por ejemplo, de nombre, pedidos, yo qué sé, post, de punto de venta, etc. En su momento vamos a hablar sobre cada una de las operaciones de entradas, transferencias, entregas, etc. De este modo entonces se puede crear y configurar un almacén en Odoo.